Buenos días, soy la alumna García Gálvez Lisbeth, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante en la actualidad, que es el coronavirus, conocido como COVID-19. En antecedentes, dentro de estos, de la familia de los coronavirus, tenemos el SARS, el MER y el nuevo COVID-19. El síndrome respiratorio del Medio Oriente, conocido como el MER, este fue identificado por primera vez en Arabia Saudita en el año del 2012, que más de 800.000 muertos hubo por este virus. La forma de transmisión de este virus fue de los dromedarios a los humanos. El síndrome respiratorio agudo severo, conocido como el SARS, este virus fue identificado en el 2003. Primeros humanos en infectados fue en China en el año 2002 y cerca de 650.000 muertes hubo en China y en Hong Kong en el año 2002 y en el año 2003. La vía de transmisión de infección de este virus sería de los murciélagos, serían la fuente que transmiten el virus a la civeta y de esta a los humanos. En la actualidad se descubre en China el nuevo coronavirus 2019. Este fue identificado a finales de diciembre en Wuhan, China, que varios centenares de casos detectados en China y decesos y casos detectados en Japón, Tailandia, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos. El mercado de pescado de Wuhan sería el foco de la epidemia. Las autoridades chinas confirmaron la transmisión de humanos, entre humanos, es decir, de persona a persona. Wuhan es un importante nodo de comercio tanto nacional como internacional, es decir, que es una ciudad que tiene más de 11.000 millones de habitantes. En las semanas posteriores se ha descubierto también que se confirmaron casos en las primeras ciudades de China y en todas las provincias del país. Seguimos. La fase de la pandemia. En tiempo tenemos la fase 1 al 3, fase 1 y fase 3. El virus aquí circula solo entre animales y hay pocas infecciones humanas. En la fase 4, la transmisión de persona a persona. Fase 5 a 6 ocurre la pandemia. Después del punto máximo, posibilidad de recurrencia. Posterior a la pandemia, reaparece las temporadas. El origen. Hablaremos sobre el origen del coronavirus. El nuevo coronavirus proviene de los murciélagos. Posiblemente se utilizó un animal vendido en el mercado de marisco en Wuhan, China, como huésped para pasar a los humanos por medio de la mutación. La mutación es una alteración o un cambio en la formación genética de un ser vivo y que por lo tanto se va a producir un cambio de características que se presentan espontáneamente y que se pueden transmitir o heredar a la descendencia, dado de que es un gen con un segmento de ADN y que cada gen tiene una secuencia de nucleótido propio. Es una mutación que puede o no tener efecto sobre el fenotipo del individuo, pero en este caso sí lo hay. ¿Cómo es la transmisión? Las proteínas exteriores del virus se van a adherir a las células en el aparato respiratorio del huésped, es decir, del sistema respiratorio. Después los genes del virus van a sufrir cierta mutación que van a alterar estas proteínas en la superficie. Entonces después se van a adherir a las células del huésped y posteriormente se va a desarrollar la enfermedad. Transmisión persona a persona del coronavirus. ¿Cómo se contagia el coronavirus?
El coronavirus se va a contagiar por medio de la persona infectada, estornuda y lanza moléculas del virus. Posteriormente, estas moléculas se van a depositar en objetos que tenemos a nuestro alrededor. Posterior, al tocar el objeto del virus, pasa a las manos del portador. La persona no está infectada, pero aún así puede transmitir el virus. El portador tiene contacto con otras personas, ya sea saludo, por medio de saludo, abrazo o beso. Pero tener en cuenta que si el portador del virus se lava las manos, la cadena de la transmisión se interrumpe. Y si no, la nueva persona se convierte en un nuevo portador. Cuando un portador se toca los ojos, la boca o la nariz, entonces es cuando puede infectarse. Seguimos. Condiciones y patologías de base como factor de riesgo. El nuevo coronavirus COVID-19 supone un grave problema de salud entre los adultos con determinadas condiciones y patologías de base, entre los cuales destacan los inmunodeprimidos y algunos inmunocompetentes, que les hace más susceptible a la infección y así favorecen cuadros de mayor gravedad y de peor evolución. Además de la edad, se ha descrito que determinadas condiciones y enfermedades como concomitante subyacente aumentan el riesgo de esta enfermedad y su evolución entre ellas se destacan aquellas condiciones médicas que nos conlleva a un estado déficit inmunitario, alteraciones como también son las de las defensas locales del órgano diana, tales como la enfermedad renal, enfermedad hepática, respiratoria y cardiovascular crónica, los pacientes infectados por VIH, pacientes en espera de trasplante de órgano sólido y trasplantado también de órgano sólido, y progenitores hematopoyéticos, también pacientes bajo quimioterapia por tumor sólido, hematopatía maligna, pacientes con enfermedades autoinmunes, tratados con corticoides, inmunosupresores o productos biológicos. En estos entran los pacientes diabéticos con fístulas de líquido cefalorraquídeo, implantes cocleares, así como pacientes con asplenia anatómica funcional. Pero el grupo de riesgo mayor ocurre en quienes de sufrir estas complicaciones son las personas mayores de 65 años de edad y las personas de todas las edades con determinadas afecciones antemencionadas, es decir, que presenten alguna enfermedad crónica degenerativa. Dentro de los signos y síntomas, un análisis de 191 adultos hospitalizados por COVID-19 en Wuhan mostró que 91, que es un 48%, tenían trastorno concomitante. La hipertensión con un 30% fue más frecuente, seguida de la diabetes, que da un 19%, y la cardiopatía isquémica con un 8%. Los signos y síntomas del COVID-19 más frecuentes, comunes y raros. Los más frecuentes fueron fiebre mayor de 37.5 grados Celsius, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, fatiga, mialgias y artralgias, cefalea, escurrimiento o congestión nasal y diarrea. Fisiopatología del COVID-19. El virus entra hacia el tracto respiratorio superior y en algunos casos puede llegar hasta el tracto respiratorio inferior. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Las células presentadoras de antígeno procesan los epífotes y van hacia los ganglios linfáticos, ya sean mediastinales o cervicales. Ahí hacen la presentación antigénica de las células T
y estas células T lo que van a producir son receptores de tipo TOL y posteriormente hay una secreción de interleuquinas y quimiosinas. Lo que van a hacer que haya una cierta migración de todas estas células inflamatorias hacia el sitio y haya más producción de estas células inflamatorias. Y vamos a tener principalmente a las interleuquinas 6, interleuquina 8, interleuquina 1 beta y el interferón alfa. También tenemos que el virus va a inhibir en muchas ocasiones este procesamiento, que es la presentación presentadora de antígenos y la presentación de células T. Entonces, esto va a alterar toda esta respuesta inmune. Además, se ha visto que hay un aumento en el interferón alfa y una disminución en el interferón gamma. Y posiblemente por el aumento de los corticoides y por la infección, esto nos lleve a la apoptosis de los linfocitos T. Y por medio de esto es de que se explique entonces la linfopenia y la leucopenia que se da en estos pacientes con COVID-19. Y en algunos casos también puede presentar trombocitopenia. Entonces, de toda esta respuesta inflamatoria, se va a presentar una hipersecreción de moco, colapso alveolar, formación de la membrana hialina, va a haber toda esa infiltración de las células inmunes y finalmente vamos a tener la consolidación, que es la neumonía. En el diagnóstico, el 19 de marzo del 2020, la OMS actualizó una guía provisional sobre las pruebas de laboratorio para la enfermedad por coronavirus. En casos humanos sospechosos, que incluye la información sobre la toma y envío de muestra, pruebas de laboratorio, informes y casos y resultados. La toma de muestra y envío adecuado. Esta consiste que las muestras recomendadas son las del tracto superior, el tracto respiratorio inferior, incluido el esputo, el lavado broncoalveolar y el aspirado traqueal, cuanto sea posible según los criterios médicos. Se pueden llevar estas muestras. Cuanto la toma de muestra del tracto inferior no es posible, las muestras del tracto respiratorio superior son útiles también. Que en general estas se recomiendan realizar la toma de hisópados, nasofaringio y orofaringio combinados. Los hisopos deben de colocarse y transportarse en un mismo tubo con un medio de transporte viral. Y finalmente esperar los resultados y saber si son casos sospechosos o si da negativo o positivo de contraer este virus. La prevención es la herramienta terapéutica más eficaz con la que contamos hoy en el momento actual. Para prevenir la transmisión, y la comunidad en general debe de acatarse a todas las medidas necesarias para evitar y así poder evitar la propagación de este virus. Entonces, las medidas que debemos de tomar es evitar frecuentar espacios cerrados con personas, con aglomeración de personas, mantener al menos 1 metro de distancia con las personas que presenten síntomas, como por ejemplo estornudo y tos, realizar la higiene con frecuencia con un desinfectante para manos a base de alcohol. En casos de toser y estornudar, debe de cubrirse la nariz y la boca con la cara interna del codo flexionado o con un pañuelo, y después de utilizarlo inmediatamente desecharlo y posterior realizar nuevamente el lavado de manos. Evitar tocarnos la nariz,
y la boca. El uso de mascarilla es indispensable en pacientes infectados para evitar la propagación de este virus. Las personas sanas no es muy necesariamente que lo utilicen, pero sí es recomendable el uso de, del cubreboca, ya que es un medio de prevención y así lograr evitar y reducir la propagación de este virus del COVID-19. Esto sería todo. Les presento las referencias bibliográficas. Gracias.